Bueno, quería compartirles. Vamos a ir a Mateo 24. Desde el versículo 3 en adelante. Dice: Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester o necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas las cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Creo que es importante poder, si bien para Dios no es una fecha importante un fin de año, es un día más, ¿cierto? Tampoco coincide con el calendario de Dios que estableció Dios al pueblo judío. Tiene cierta coincidencia, pero el calendario de Dios es, lunar. Sin embargo, Dios también creó el sistema que la Tierra dé una vuelta completa alrededor del Sol en 360 y tantos días. Pero independientemente de eso, cuando termina un año, en todas partes se hace un cálculo, ¿cierto? En una empresa, en una familia, ¿cierto? Se hace una estadística, cómo nos fue, qué hicimos, qué fue lo que estuvo mal, y para poder enfrentar un nuevo año. Y así también nosotros, creo que es importante poder también ver cómo nos fue este año, cómo está nuestra condición espiritual. Y aquí hay un tema importante porque en Mateo 24 nos habla de ciertas señales que van a haber en el mundo: guerra, rumores de guerra, pestilencias, hambre, ¿cierto? Y un montón de cosas. Sin embargo, después nos muestra algunas señales que se van a dar dentro de la iglesia. Y cuando hablamos dentro de la iglesia, no es necesariamente la institución eclesiástica, sino dentro del corazón de nosotros. Y si Jesús nos está advirtiendo esto y se lo está advirtiendo a sus discípulos, es para que nosotros tengamos cuidado, porque no es una entidad eclesiástica que le van a pasar estas cosas, sino son cosas que nos pueden pasar a nosotros en nuestro corazón. Y la primera señal es: los entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y después dice: y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y estas son las señales que nosotros tenemos que guardarnos en nuestro corazón. Primero, de ser escandalizados por cómo se ven las cosas que están pasando, por lo que ven nuestros ojos. Creo que, no hay que ser muy político, muy crítico para saber de que nuestra situación en nuestro país es compleja. Y es más compleja de lo que se cree. Pero va a haber un momento que ya no se va a poder camuflar, sino que se va a destapar la olla, ¿cierto? Y probablemente haya un desempleo muy grande, ¿cierto? Pero hay una crisis bastante grande que está en nuestro país, moral, política y también, económica principalmente, que está en cierta manera contenida porque aún no se ven sus efectos en nuestras casas todavía. Pero puede que llegue a pasar que este año no sea mejor que el que acabamos de vivir, ¿entiendes? Haya menos empleo, menos sueldos, o quizás haya sueldo, pero
alcance para menos de lo que alcanzaba antes. Entonces, al afrontar esas crisis, nosotros tenemos que siempre mantener nuestro corazón guardado en la fe y en la certeza y en la certidumbre de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, porque si no, aquí como dice Jesús, muchos de los discípulos se escandalizarán. Y escandalizar es volver atrás, es mirar las situaciones con una mentalidad natural. Y lo que más causa todas estas cosas es depresión, amargura. Y eso va a seguir en aumento. Es una de las enfermedades más comunes hoy en día en la sociedad. Mientras más desarrollado es un país, más depresión tiene, o más casos que tienen que ver con enfermedades, psiquiátricas tiene. Entonces tenemos que ver de que nosotros no somos inmunes a eso, porque estamos en el mundo, como dice Jesús. No son del mundo, pero estamos en este mundo donde tenemos aflicción. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón porque estas cosas se van a manifestar en el corazón de los creyentes, ¿ya? Por eso Jesús concluye en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nos incita a que el que no se mantiene en una condición de perseverante va a claudicar en estas cosas. Y la segunda señal dice, y se entregarán unos a otros. Aquí también está hablando de la iglesia. Y hay veces de que uno lee esto y se pasa por la mente una situación como apocalíptica, ¿cierto? Donde vienen los policías que nos están persiguiendo, botan las puertas para llevarnos presos, ¿cierto? Y que nos entregamos entre nosotros. Pero más que eso es que en el corazón del creyente, porque todo parte del interior del corazón. ¿Entienden? Cuando nosotros hablamos de entregarnos unos a otros o se entregarán unos a otros, es justamente una falta de amor. Yo no voy a estar pendiente de mi hermano. Yo lo voy a entregar a la perdición, lo voy a entregar al desánimo, lo voy a entregar a lo que sea, porque no hay interés. Hay un interés personal, porque cuando una persona entrega a otra es para salvaguardarse a sí mismo. Entonces hay más amor por mí mismo, por mi bienestar, que por el de mi hermano. Y en las Escrituras dice que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo, ¿cierto?, el Señor Jesucristo. Dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino velando por el bienestar de los demás. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y la manera más efectiva de practicar eso es en el cuerpo de Cristo. Y aunque seamos poquitos, nos tenemos que negar a nosotros mismos por nuestros hermanos. ¿Ya? Tercera señal, que quizás tiene que ver con las otras. Y unos a otros se aborrecerán. Y esa es una señal también que tiene que ver con el egocentrismo. Estar centrado en mí mismo, en simplemente yo querer recibir de la relación que pueda tener con la iglesia, de la relación que pueda tener con mis hermanos, incluso de la relación que pueda tener con Dios, simplemente estar preocupado de lo que yo voy a recibir, o centrado en lo que yo puedo recibir. Y eso es estar centrado en uno mismo. Y eso nos lleva a aborrecernos los unos a los otros, porque realmente yo estoy aquí no porque te amo, sino porque yo creo que de nuestra relación puedo sacar un beneficio. Entonces cuando veo de que no puedo obtener un beneficio porque tú fallaste, entonces termino la relación y te aborrezco. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que entender de que la forma de mantener la unidad entre nosotros es el amor inmerecido hacia los demás. Y es algo que tenemos que ejercitar. Porque Jesús nos está advirtiendo que estas cosas se van a manifestar en el corazón de los creyentes, no como una iglesia institucional. Nosotros tenemos que entender de que Jesús habla de que los homicidios, todas esas cosas salen del interior del hombre. ¿Me entienden? Del interior del corazón del hombre. Después dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, o se resfriará, dice acá. Nosotros vemos de que esa palabra maldad en el griego significa no estar sujeto, o una irreverencia a la ley, una rebelión a la ley. Entonces,
Entonces, cuando nos encontramos con esto, nos vemos de que por causa de que muchas personas dentro de la iglesia, porque esta es una señal de la iglesia, muchas personas dentro de la iglesia van a andar conforme a su propio corazón, no van realmente a amar a Dios, no van realmente a amar su palabra, no van a vivir una vida cristiana, incluso un ministerio cristiano centrado en el egocentrismo, centrado en ellos mismos, ¿cierto? No, mi niña. Ahí sí. Todas esas cosas van a hacer una tendencia a que nuestro corazón se amargue, que nuestro amor se refríe. Y la forma que el amor se enfríe o se refríe, el antítesis del amor es la amargura, la depresión, el aborrecimiento. Entonces, si nuestro corazón se enfría para con Dios, porque la manifestación del amor hacia Dios es cuánto yo amo a mi prójimo. En las Escrituras dice de que, Jesús dice de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu Dios como a ti mismo. Y los enlaza porque dice el segundo es semejante, o sea, está casado con el otro. Si no hay uno, tampoco el otro. Si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, no puedo amar a mi prójimo. Y si yo no amo a mi prójimo, no puedo amar a Dios. Y esto lo explica Juan también en sus cartas, ¿cierto? ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios a quien no ha visto si no ama a su hermano? ¿A quien puede ver? Entonces, tenemos nosotros que entender de que no nos puede apagar el amor, ¿cierto? Lo que estamos viendo que está pasando en estos tiempos que son principios de dolores. ¿Cómo se mueve la iglesia? ¿Me entienden? Las decepciones, las desilusiones, ¿cierto? De eso no nos puede enfriar el amor, pero tenemos que entender de que estamos susceptibles. Por eso Jesús hace la advertencia. Y para poder librarnos de esto, tenemos que nosotros hacer lo que dice Jesús en el versículo 13, perseverar hasta el fin. Tenemos que ser gente capaz de perseverar hasta el fin. Y una de las características de las personas que perseveran hasta el fin es la constancia, la disciplina. Pero no una disciplina humana, sino una disciplina, una perseverancia que nace de negarse a sí mismo. Yo el otro día les hablé, creo que en el estudio del viernes, ¿cierto? De que, por ejemplo, cuando nosotros formamos a nuestros hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos que enseñarles a modular sus emociones, porque ellos están en una etapa de desarrollo donde las áreas de su cerebro que regulan sus emociones no están desarrolladas todavía. Entonces yo no le puedo pedir, a mi hijo, que no me haga una pataleta, porque no sabe regular sus emociones, ni cuando está triste, ni cuando tiene rabia, ni cuando está feliz. Cuando está feliz está muy feliz, grita de felicidad, ¿cierto? Pero sí yo tengo que modularle a él la reacción. Decirle cuándo está bien lo que está haciendo y cuándo está mal. ¿Me entiendes? Y ese es parte del deber del padre, ¿cierto? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ser personas que sepamos poner a un lado nuestras emociones, poner a un lado nuestra carne, nuestro yo, y hacer lo que tengamos que hacer. Una de las características de una persona madura es que tengo que hacer algo, no porque lo quiero hacer, no porque es conveniente, sino porque lo tengo que hacer, es mi responsabilidad, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Me entienden? No porque tengo ganas, no porque estoy bien, no porque estoy mal, no porque sé, sino yo hago lo que tengo que hacer porque es mi deber hacerlo. Como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como trabajador, etcétera, etcétera. Y Jesús, advirtiéndonos, nos muestra de que el mover de estas generaciones de hoy y de las que vienen probablemente va a ser cada día más centrado en que yo hago lo que quiero hacer y yo voy a hacer lo que siento ser. Y eso está infiltrado en la iglesia. Yo voy a servir cuando tengo ganas de servir. Yo voy a amar cuando tengo ganas de amar. O si yo hoy día estoy de esta manera, no voy a servir, no voy a amar, no voy a ministrar porque no lo siento. Y somos niños. Y somos niños, y no un niño de 10 años, sino un niño de 4 años. Esa es nuestra madurez emocional cuando somos así. Entonces, ¿cómo queremos ser maduros en el reino de Dios?
Yo creo que las personas que son padres, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y madres han pasado más de una vez donde han tenido que ser papás, ¿cierto? En el ámbito laboral, en el ámbito de criar a los hijos, sin tener ninguna gana de hacerlo. Yo creo que más de una vez. Es que tengo sueño, es que hoy día, sabes que no tengo ganas de hacer nada, pero tengo hijos. Me tengo que levantar, tenemos que empezar el día, porque si yo no empiezo el día, ¿quién va a bañar a mis hijos? ¿Quién los va a mudar? ¿Quién les va a dar de comer? Entonces, eso es ser perseverante, pero tenemos que llevarlo al nivel del reino de Dios, en cada aspecto de nuestra vida. Y aquí entra otro concepto, que es esta segunda y última parte de este mensaje, que tiene que ver con ser vencedor, porque esa palabra perseverante, ser perseverante hasta el fin, es lo mismo que ser vencedor, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, nos habla de alguien que llegó a la meta. Jesús en Mateo 24 no está hablando de la salvación, que si no perseveras no vas a ser salvo, sino está hablando de que la salvación tiene tres procesos. El proceso que ya vivimos pasado, de que Jesús nos encontró y fuimos salvos por gracia, y eso es algo que nadie nos puede quitar. Tenemos el segundo proceso de la salvación, que es el que está haciendo el Espíritu Santo sobre nosotros, que es que trasladar esa salvación o santificar nuestra alma, donde en este proceso nosotros sí tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no ponemos de nuestra parte, el proceso no se completa. Y el tercer proceso, que es el proceso final, que tiene que ver con la resurrección. ¿Amén? Entonces, Jesús se está refiriendo a estos dos últimos procesos en esa frase. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque al yo ser una persona perseverante o un vencedor, voy a estar completando ese proceso de salvación en mi alma para llegar al proceso final de la resurrección. Y la resurrección, cuando venga el Señor Jesucristo, amados y amadas, no es para todos. No todos van a resucitar cuando venga el Señor Jesucristo. Usted tiene garantizado vida eterna, yo tengo garantizada vida eterna por la gracia del Señor Jesucristo. Pero, ¿usted va a resucitar? Sí. El tema está ¿cuándo va a resucitar? ¿Va a resucitar cuando Jesucristo venga o va a resucitar después? Porque los que son dignos de alcanzar aquel siglo, que es el reinado milenial del Señor Jesucristo, necesitan ser dignos. Cuando Jesús habla de esto, dice, los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. Entonces no todos van a resucitar, sino los que tienen esa condición de dignos, de perseverantes y de vencedores. Los que justamente no se dejan llevar por estas cosas, aborrecernos los unos a los otros, condenarnos los unos a los otros. Amén. Porque muchas veces pensamos que aborrecernos es odiar, así como te odio, te maldigo y que te pasen cosas malas, pero muchas veces en nuestro corazón tenemos acepción de personas y nos aborrecemos. Y eso es condenable por Dios y nos descalifica, hermanos. Tenemos una carrera propuesta por el Señor, tenemos todas las herramientas para alcanzarlo. Tenemos el perdón, tenemos el amor, tenemos la misericordia, tenemos la gracia para sacar el aborrecimiento. Pero muchas veces cuando Dios nos habla de estas cosas, hacemos oídos sordos. O pensamos que son exageraciones. Y eso es cuando nuestro corazón se enfría. ¿Me entienden? Bueno, entonces nos encontramos con los vencedores. Y aquí les quiero mostrar un pasaje que ya se los he dicho anteriormente, que está en Daniel 7. Daniel 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este juez es Jesús, según Juan 5 y Hechos. Las Escrituras nos muestran de que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo, de que el Padre ha estipulado a Jesús como por quien va a juzgar todas las cosas. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego.
Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hiciéronle llegar delante de él. Sigamos. Y les fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, y no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Entonces muchas veces pensamos que este anciano de días es el Padre, y que este como hijo de hombre que viene en las nubes es Jesús. Y sí, Jesús va a venir en las nubes, pero no va a venir solo. Va a venir con su pueblo, va a venir con los vencedores. Vamos a ver el versículo 18. Vamos a seguir desde el versículo 15. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces llegué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me declaró la interpretación de las cosas que había visto. Y dice, estas grandes bestias, las cuatro son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¿A quién les ha dado el reino según la interpretación que da esta persona? ¿A Jesús? A los santos del Altísimo. Por lo tanto, si alguien me está interpretando la visión del versículo 14 y le fue dado señorío y gloria y reino, y él me está diciendo que no es a Jesús, sino a los santos del Altísimo, queda claro, ¿cierto?, que al que se le está entregando el reino no es a Jesús, porque Jesús ya es Rey de Reyes, ya es el Señor. ¿Ya? Vamos a ir al versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad. Este anciano de grande edad que vimos anteriormente, que se sentó el juez, es Jesús, no es el Padre. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y aquí vemos de que muchas veces uno puede creer, muchas veces uno puede creer de que cuando dice en el versículo 21 que el anticristo hacía guerra contra los santos y los vencía, ¿por qué después en el versículo siguiente da a entender que a estos mismos que los vencía les era dado el reino? Entonces no está hablando realmente que de las personas que se dejan vencer por estas cosas que vimos en Mateo 24, ¿cierto? Por el aborrecernos los unos a los otros, por la indiferencia al mensaje de Dios, porque esto es para otros pero no para mí, etcétera, etcétera. Sino realmente está hablando de las personas que mundanamente o terrenalmente somos vencidos, aparentemente. Pablo habla mucho en su ministerio, siendo el apóstol, ¿cierto? Y dice, nosotros vivimos como ovejas entregadas al matadero como un espectáculo. Padecemos hambre, padecemos persecución, somos avergonzados, somos considerados locos. Cuando él predica ante reyes, un rey le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿cierto? Y así muchas veces nosotros pasamos muchas veces por ese tipo de ser vencidos, de ser puesto como lo ridículo del mundo, como dice el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? En Mateo 24, que el mundo nos aborrecerá. Y la forma de aborrecernos y de atacarnos es avergonzarnos, avergonzar nuestra fe, nuestra moral, nuestra forma de ser. Y eso pasa dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia muchas veces nosotros nos juzgamos unos a otros, ¿cierto? Que nuestra forma de amar a Dios, nuestra forma de evangelizar, nuestro cariño por Dios, nuestra pasión por querer servirlo, la misma iglesia nos juzga como religiosos. Y no es así. Nunca se avergüence por amar a su Dios, por querer alabarlo, por querer bendecirlo, por querer servirlo, por hablar de Dios en toda su conversación. Si del fondo de su corazón todo lo que sale a hablar es de Dios, no se avergüence. Y le advierto que dentro de la misma iglesia hay gente en esta condición que lo va a tratar de avergonzar y de hacerlo sentir mal por su amor a Dios, su dedicación a Dios, su pasión a Dios. No se deje amedrentar, porque eso significa que el anticristo nos vence, que nos avergüenza, que nos exhibe en el mundo como los pobrecitos, como los locos, etcétera, etcétera. Que no es que usted viva como un loco, porque hay gente en la iglesia que sí vive como locos, y esos realmente son locos. Si no, estamos hablando de gente que seriamente hace la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Entonces,
cuando nosotros somos vencidos por el anticristo, por este mover del anticristo en el mundo, y perseveramos en hacer la voluntad de Dios, estamos siendo vencedores, aunque aparentemente estamos siendo vencidos. Amén. Entonces a eso los llamo yo, a ser gente y personas que perseveren hasta el fin. Nosotros ahora vamos a hacer una completada, ¿cierto? Preparándonos para un viaje. Amén, hermanos. Lo más importante de este viaje para los que podamos ir, ¿cierto?, es justamente lo que va a pasar dentro de nuestro corazón. Es cómo vamos a trabajar juntos, cómo vamos a poder trabajar en equipo, cómo nos vamos a poder amar los unos a los otros. Porque ¿qué pasa si hoy día con todos los completos, vendemos uno o dos? ¿Me entienden? Eso tiene que ser parte de nuestro entrenamiento, de cómo hacer frente al fracaso, de cómo hacer frente a que estoy emprendiendo algo y no resulta. ¿Qué pasa si no juntamos el dinero para ir al norte? O si usted está súper entusiasmado y llega el momento y no puede ir por una u otra cosa. ¿Me entiende? Entonces, también eso es parte del entrenamiento que nos va a formar como perseverantes hasta el fin. Hijo, deja a la hermanita. Eso va a ser parte de lo que nos va a formar como gente perseverante, gente que persevera hasta el fin. Y eso es lo más importante. Amén, amados. Ya, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que abra nuestro sentido, nuestra mente, para que podamos recibir, Señor, de parte tuya lo que tú nos quieres dar. Quiero bendecirte, quiero alabarte, y realmente te pido que nos sigas formando, que sigas instando a nuestro corazón para que nosotros podamos ser lo que tú quieres que seamos, que podamos tomar la seriedad del llamado y del camino que has puesto delante de nosotros. Quiero bendecirte, alabarte, Señor, y darte las gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús,